Hola, buenos días, bienvenidos a la quinta y última parte del tema dedicado al Renacimiento y al inicio de la Edad Moderna. Este va a ser el último vídeo que veamos y ya dedicaremos el resto del tiempo, según la planificación que tenemos ya puesta, a tema de dudas, a trabajos, ejercicios. También veremos alguna película que nos va a ayudar a ampliar conocimientos de lo que estamos viendo aquí. Recordad que ya podemos hacer el esquema de todo esto para cuando llegue el momento de hacer el examen, que será la vuelta y cuando nos veamos la cara, que yo confío en que va a ser dentro de poco. Por lo menos cuando pase Semana Santa seguro que no tardamos mucho en vernos. Y hay que creer, y si no, pues ya buscaremos alguna forma de evaluarlos que no sean los exámenes. Pero sigamos con los ejercicios y sigamos con todo. Antes de empezar me gustaría daros algunos consejos de estudio estos días. Sé que muchos profesores y profesores lo están poniendo materia y que a veces nos da la sensación de que se acumula, de que nos agobiamos. Yo hablo por mí, pero hablando con otros compañeros también hemos visto que lo que estamos poniendo son unos plazos, yo creo que la mayoría de profesores y profesoras razonables para entregarlas. Hoy mismo vais a ver este vídeo y vais a contestar las preguntas de control, pero tampoco tiene por qué ser hoy. He puesto un plazo para cada tarea y lo encontráis en la planificación que os he mandado por PDF y que está en Aules para descargar, que creo que son bastante razonables. Tenéis hasta el viernes para mandarme las preguntas de control de este vídeo. Ahora se trataría de que cogierais todo lo que tenéis que hacer, hagamos una lista, ¿vale? Pues de matemáticas me han mandado esto, de historia me han mandado esto, tal, y os las distribuís por días. ¿Cuál es el tope para entregarlo de historia? El viernes. ¿Cuál es el tope para entregarlo de matemáticas? Tal día. Y con eso haceros un cuadro de, bueno, pues hoy voy a trabajar esto, hoy voy a trabajar esto, hoy voy a trabajar lo otro. Que mis tareas se entreguen el viernes día 3 no quiere decir que las tengáis que entregar el viernes día 3. Este vídeo lo estáis viendo el lunes, distribuiros la semana cogiendo todas las tareas que ya tenéis para hacerlo. No se trata de entregarlas todas de golpe y además creo que los plazos en Aules están para que no se entreguen todas de golpe. Si en mi caso hay alguna tarea que necesite ampliarse el plazo, escríbemelo y lo estudiamos, a ver si puede ser. Pero aquí se trata también de aprender a organizarnos. Tenemos tareas, tenemos plazos, pues hay que hacernos un cuadrante de horas, un cuadrante de cómo distribuimos esas tareas con esos plazos en días, ¿vale? De que tenemos hasta que se cumpla el plazo. No es tan difícil y creo que si nos llevamos ese punto de saber organizarnos de toda esta experiencia, pues algo en lo que habremos crecido. Vamos ya con el tema de hoy, que es el arte del Renacimiento más allá de Italia. Bueno, pues aquí tenéis la palabra Renacimiento mal escrita y la he dejado puesta para poder corregirla delante de vosotros, ¿vale? Porque a veces la escribo mal, mea culpa. La I no va ahí, Renaissance es Renaissance, ¿vale? Así es como se escribe en inglés correctamente, Renaissance, ¿ok? Renaissance, si se la pronuncias 3 o 4 veces al final se te queda bien. Bien, pues vamos a ver cómo era el arte del Renacimiento más allá de Italia, que es lo que vimos en el tema anterior. Okay, the first thing we're going to talk about is the Flemish School of Painting. ¿Qué es esto de Flemish? Ok, Flemish o flamenco en castellano no son flamencos de gente que le gustan las aves rosas zancudas, no. Flamenco, que también son esas aves, son los habitantes de Flandes, una región de lo que hoy es Bélgica, al lado de Holanda, ¿de acuerdo? Aquí la tenéis en el mapa para que la ubiquéis. Francia, Bélgica sería hoy en día todo esto, con esa región oscura que es Flandes, hablan flamenco, muy parecido al holandés, y la otra que hablan francés, que se llama Valonia, Luxemburgo, Holanda está aquí está Inglaterra, bien, para que lo ubiquéis. Ok, así que decimos Flanders en inglés, que es el sitio donde vienen los Flemish, y en castellano decimos los Flandes, de donde vienen los flamencos, y hoy es parte de Bélgica. It's an important place in the modern ages, with cities like Ghent and Bruges, and is where, in this first city, in Ghent, is where Emperor Charles V was born. O sea que tiene ciudades importantes como Gante, Ghent en inglés, y Brujas, y en Gante es donde nació el emperador Carlos V de Alemania y I de España, Carlos de Gante. These Flemish people, these Flemish cities, had powerful and wealthy bourgeoisie that became patrons and commissioners of many artists. These patrons, these bourgeoisie people, wanted works of art to decorate their houses and as a proof of their richness, of their prosperity. O sea que estas ciudades tenían burguesía poderosa y rica, que se convirtieron en mecenas, ¿vale? Y también gente que hacía commissions, en inglés commissioners. O sea que una commission es una obra de arte que se encarga. Y patrons, ya sabéis que es mecenas. Lo traducimos el otro día y lo tenéis en la diapositiva de New Words. Y esta rica burguesía de Gante va a pagarle a muchos artistas obras de arte para que pues decoren sus casas y sea una prueba de su riqueza y su prosperidad. Let's see the characteristics of this Flemish School of Painting. First of all, they use a new technique.
unknown in painting until now, that is the oil painting. It's the product of mixing the pigments, the powder that gives you the color, with oil, okay? And also they use canvas as a support. They will use new tools besides from the brushes, okay? Like this one you see here, this little palette, okay? And the result of this, the new techniques and the new tools, is that the Flemish school achieves a great degree of detail and brilliant effects and coloring. Lo voy a decir en castellano para que se entienda un poco mejor. Son dos características, las de la pintura flamenca, que dan lugar a una tercera. La primera, que usan una técnica que se llama pintura al óleo. O sea, oil painting en inglés. Pintura al óleo es el resultado de mezclar el polvito, el pigmento, el polvito que te da el color, con aceite. Es una pintura muy espesa, ¿de acuerdo? Y van a usar como soporte principal el lienzo, canvas en inglés, ¿vale? El lienzo, o sea, un trozo de tela estirado al pegarle unas maderas que se llaman bastidor, ¿vale? Lo que es un lienzo. Es una técnica muy usada hoy en día, porque todos los pintores pintan al óleo, con lienzo, ¿vale? También van a usar nuevas, aparte de pintar con pinceles, van a usar nuevas herramientas, como por ejemplo esta paletilla que tenemos aquí, punzones, lupas, instrumentos ópticos, que van a poder usar para dar mucho detalle, ¿vale? Muchísimo detalle. El resultado es precisamente, alto grado de detalle y brillantes efectos y brillantes coloridos. Vamos a ver ejemplo de esto que se va a ver enseguida en el matrimonio Arnolfini. Ok, the first author, the important author from the Flemish school that we have to learn is Jan van Eyck. Jan van Eyck is the author of this Arnolfini portrait because it depicts this wealthy merchant called Arnolfini, his pregnant wife, and with great degree of furniture. You can see here the shadows between the bricks, the details of the dog, the lamp with all the reflections, and this mirror in the back. The mirror, I'm going to show you to you. It reflects the back of the newlyweds, but the wedding is taking place at this time, and the officer, the priest that is officiating the wedding, can be seen between the two spouses here in the back. Where is the priest? Where is the person officiating that appears in the mirror? Well, that's curious because it's next to us. If you are the viewer of this painting, you are the person viewing this painting, then the priest, according to this mirror, will be next to you. It has broken the fourth door, ¿ok? Os lo explico en castellano. Este es el retrato del matrimonio Arnolfini. Se llama Arnolfini Portrait en inglés, pero en castellano se le llama más el matrimonio Arnolfini, por este señor de aquí. Arnolfini, un rico mercader, que está haciéndose el retrato junto a su esposa embarazada, según dicen muchas fuentes, en el momento de su boda, ¿vale? O está recibiendo a alguien o podría estar oficiando la boda. ¿Y dónde está la persona que oficia la boda? Pues si veis ese espejo de aquí detrás, que la vamos a ampliar, resulta que aparece gente entrando, podría ser la persona que oficia la boda, podrían ser gente que está recibiendo a Arnolfini, que le estaría saludando, pero tenemos que vemos la espalda, por supuesto, de los dos esposos, y aquí vemos a las personas que acaban de entrar, que, claro, ¿dónde están entonces? Están al lado de nosotros y nosotras. Si estamos viendo este cuadro, ese espejo dice que esas personas están aquí al lado de nuestra. Por lo tanto, una pared, dos paredes, tres paredes, donde estamos nosotros es lo que en teatro y en este tipo de retratos de pintura se llama cuarta pared. Jan van Eyck ha roto la cuarta pared. Mirad, por favor, el alto grado de detalle de la lámpara, esa inscripción de detrás, esos reflejos, la llamita, ¿vale? Cada detalle, esto no sería posible sin la pintura al óleo y sin los instrumentos ópticos y para pintar nuevos que están usando los flamencos. Y aquí en el espejo ya es brutal, todos esos reflejos, toda la perspectiva del espejo y las personas que están entrando. Ahí se ven muy bien las características que hemos dicho. Another important author is Roger van der Weyden. Van der Weyden introduces the expression of feelings, because if you see Arnolfini is a great painter, but these characters of him doesn't express feelings very much. Okay? Their faces are quite inexpressive. But Van der Weyden will be quite the opposite. You can see here the Virgin Mary with St. John, Jesus Christ has been taken out from the cross, and you can see the grief, the pain in the mother's face, and also in his companion, St. John. ¿Okay? Aquí, así que lo que va a introducir aquí
Van der Weyden es la expresión de sentimientos, que vemos que Arnolfini es un gran pintor, pero sus personajes son bastante inexpresivos, estas caras no transmiten mucho sentimiento. Aquí va a ser todo lo contrario, tenemos una pietà, recordarlo de cuando estudiamos a Miguel Ángel, ese tema religioso que es la Virgen con su hijo recién muerto adulto en los brazos, la pietà. Pues en esta pietà de Van der Weyden vemos cómo vemos esa expresión de sentimientos de la que hablábamos, vemos la cara y la angustia, el dolor en la cara de la Virgen. Vemos a San Juan que la acompaña triste por la muerte de su amigo y sintiendo, empatizando con el dolor de la madre, ¿no? Y un momento, ¿y este señor de aquí quién es? Claro, aquí estos son personajes bíblicos de la historia sagrada, ¿y este señor quién es? Bueno, pues este señor es quien pagó a Van der Weyden para hacer el cuadro. Sería el mecenas o alguien que le donó dinero, pero es un personaje contemporáneo, no bíblico, de Van der Weyden. También se ve sentimientos, fijaros las arrugas de la cara, fijaros que es casi una fotografía, consiguen este nivel de detalle gracias a todo lo que hemos dicho de la pintura al óleo, etcétera. Pero esto lo vamos a ver mucho en los cuadros flamencos. Escenas religiosas de la Biblia o históricas que de repente incrustan ahí como un personaje más al mecenas o a quien les haya pagado el cuadro. The last Flemish author we are going to study is Bosch, also known by his Latin name, El Bosco. Okay? He was a person critic to his society, and he expressed this criticism through caricatures and fantastical beings. Their most famous work is this one, is The Garden of Earthly Delights, El Jardín de las Delicias. Este es el último autor flamenco que vamos a estudiar. El Bosco, Bosch en inglés, pero ya sabéis que muchos humanistas, artistas, o simplemente porque lo traducimos, en esta época usaban su nombre en latín, ya que estaba tan de moda el latín por la recuperación de los clásicos. Bueno, pues en Historia del Arte en España a este autor lo llamamos el Bosco, una persona muy crítica con su sociedad, y expresaba este criticismo a través de caricaturas y mostrando muchos personajes fantásticos. Esto de crítica a la sociedad creo que tenemos claro lo que es la forma de decir lo que no te gusta del tiempo en lo que te has tocado vivir, lo que quieres denunciar del comportamiento de las personas, de los gobernantes, ¿no? Eso es ser crítico con tu sociedad. Y su obra más famosa es este tríptico, un cuadro en 3 partes, El Jardín de las Delicias, que está lleno de un montón de personajes haciendo un montón de cosas muy raras. Es una obra de arte es casi ciencia ficción, ¿vale? Porque aquí tenemos esta especie de escafandra y vehículo. Si lo ampliamos un poco, vemos, esto podría ser una crítica al comer excesivamente, una especie de marisco, una especie de gamba gigante, dentro de la cual se mete gente llevado por otras personas, esta concha sobre un camello, son temas, este búho con orejas largas, son temas absolutamente fantásticos, ¿no? Delirantes incluso. Y este cuadro tan grande, está lleno de pequeñitos detalles de esto. Uno de los que más llama la atención es este de aquí, en el que está esta especie de demonio, estos músicos, y aquí hay un personaje que tiene una partitura impresa en el trasero. Bien, si buscáis en el internet, y os voy a decir la palabra soez, con lo que hay que buscarlo, música del culo, veréis que hay muchos artistas musicales que realmente han cogido esta partitura del trasero del personaje del Bosco y han intentado ver cómo sonaba eso, qué mensaje estaba intentando transmitir el Bosco. Hay desde una versión heavy metal hasta versiones de música clásica de esta partitura que introduce el Bosco pequeñito ahí en un rinconcito de su cuadro. El Jardín de las Delicias ha dado hasta para una exposición en el Museo del Prado, solamente para intentar descifrar todo lo que dice. Okay, now we going to Germany, where we are going to learn one single author, Albrecht Dürer, also known by Durero. We're going to study him as Durero. Great drawer, great engraver, and famous by this picture over here, the self-portrait. This is Durero, and the famous pictures of Adam and Eve, where he shows his interest in the naked human body. Okay, de Alemania vamos a aprender el nombre de solo un autor, Durero. Albrecht Dürer en original, pero le conocemos como Durero en España y su nombre latino. Gran dibujante y gran grabador. El dibujante cuando pintas en papel, pintor cuando pintas en lienzo o con pintura al fresco, etcétera. Y grabador es cuando coges una superficie que pueda ser grabada, que puedas sacársele huecos, y que puede ser cera, por ejemplo. Hay que lo hace en mármol o en hierro, pero puedes coger cera, grabar el dibujo que quieres hacer ahí y luego imprimirlo pasarlo por tinta e imprimirlo en papel. Eso sería grabar, y Durero es un autor de algunos de los mejores grabados del mundo. Pero vamos a ver su faceta de pintor, famoso por este autorretrato suyo, este es Durero, y por sus famosos también cuadros de Adán y Eva, donde se ve el interés que tenía este artista, como muchos contemporáneos, por el cuerpo humano desnudo. Now we're going to Spain. Okay.
En España tenemos escultores muy buenos, pero no los vamos a estudiar. Nos dejamos a Berruguete, a Juan de Juni, porque si no sobrecargamos mucho la unidad. Vamos a estudiar de esta época que se llama la Edad Dorada de la cultura española, la Edad Dorada. Vamos a estudiar la arquitectura y la pintura. 3 estilos de arquitectura y un pintor. ¿Okay? In architecture we find 3 styles. The estilo plateresco, that has Gothic interiors, Renaissance facades, with medallions like this one, round decoration, these seals, these heraldical seals, and this sculpt small detail decoration that reminds of the details that a silversmith or platero will do. This is the facade of the University of Salamanca. Ok, vamos a ver estos 3 estilos que además van uno detrás de otro en el tiempo. El primero de 1500 a 1530, se llama estilo plateresco, veréis por qué. Los interiores son góticos. Mirad este edificio que es la Universidad de Salamanca. Este arco rebajado es propio del gótico también, el más común es el apuntado, pero esto también se usaba en el gótico. Aquí sí que vemos arcos que tienden a ser apuntados, ¿vale? Pero esta fachada es renacentista, totalmente. Vamos a ver que ese arcos son de medio punto y estaba decorada con estos medallones, estas decoraciones redondas que tienen dentro pues algún motivo, estos escudos heráldicos y un montón de decoración detallista, esculpida, que se le da este nombre porque recuerda el trabajo de precisión que haría un platero, un artesano de la plata, que tendría que trabajar con muchísima precisión instrumentos muy pequeños. Este tipo de decoración tan detallista recuerda la que haría un platero sobre la plata y por eso se llama plateresco. Silversmith es platero en inglés, es la persona que trabaja la plata. Y como obra representativa del plateresco, la fachada de la Universidad de Salamanca. Second style will come exactly after, if you remember, plateresco ends 1530, and clasicismo reductivo starts in that year until 1560. This reductive classicism style uses elements of Renaissance, but in a very simplified form. As an example, you found this Palace of Monterrey in Salamanca. O sea que esta etapa, el clasicismo reductivo, de 1530 a 1560, justo a continuación de la anterior, va a usar elementos del Renacimiento de una forma muy simplificada. Por ejemplo, aquí tenéis el Palacio de Monterrey. Si recordáis el Palazzo Rucellai de Florencia que vimos, pues tenía elementos como este. Cornisas para separar un piso de otro. En los antiguos castillos tenían pisos, pero desde fuera no sabías dónde acababa y empezaba un piso. Aquí te lo marcan con estas cornisas. Uso de arcos de medio punto, ya tenemos elementos renacentistas, pero no todas las ventanas tienen arcos de medio punto, aquí solamente son cuadradas y ya está, ¿de acuerdo? Por eso decimos que lo usan de manera muy simplificada, no todo tiene que ser de arquitectura decorativa renacentista, este piso que será la sala noble, la planta noble, y esas cornisas como el Palazzo Rucellai y todos los otros que vienen después. Este es el estilo clasicista reductivo. And the last one is called Herrerian. It's called Herrerian because it was developed by Juan de Herrera. Okay? And it lasts from the 1560 until the end of the century. Its characteristics are simple forms, slate roofs, and little use of decoration. And the best example is this one, Monasterio del Escorial. Okay? Así que tenemos este estilo herreriano porque lo desarrolló un arquitecto famoso, Juan de Herrera. Sus características son que las formas van a ser muy simples. Esto, el Escorial, el monasterio Escorial es enorme, pero no deja de tener una planta cuadrada muy sencilla, con algunos patios interiores, ¿no? Las torres son cuadradas, nada del otro mundo, lo difícil sería hacerlas redondas, ¿no? Pero aquí tenemos el Escorial, cuyas características como herreriano que es, son esas formas sencillas, los tejados inclinados, a 2 aguas, además cubiertos de pizarra, que a Felipe II, que era el rey de esta época, le recordaban a su infancia en Flandes, y poco uso de la decoración, ¿de acuerdo? Y el mejor ejemplo es el Monasterio del Escorial. Y vamos ya con lo último que vamos a ver, que es la pintura española en esta época. Y solo vamos a ver a un artista, pero muy importante, el Greco. El Greco was born in Greece, he's from Greek origin, and it was called Domenikos Theotokopoulos. But he studied in Italy, where learned the secrets of the master of the Renaissance, and settled to live in Toledo. The characteristics of El Greco painting are these elongated figures, these elaborate compositions where there is more than one focus of action. Something is happening here. San Mauricio has found its killers. There are the 7 legions, and here the heavens open to receive the new martyr, the new saint, San Mauricio. So everything, a lot of things are going on, not just one. That's why we say that the compositions are complex. He uses a cool palette of colors,
blue, gray, green, violet. These colors used together, those transmit a sensation of coolness. Okay, the contrary would be the warm colors like red, like yellow, etc. The main themes of El Greco painting will be religion. He was, in fact, the painter of the Catholic Counter-Reformation. If you remember, when the Protestant Reformation was on, the Catholic Church summoned the Trento Council. And the Counter-Reformation, the Catholic Church's own movement to try to stop the Reformation, did start. And this El Greco painter was one of the main painters of this Catholic Counter-Reformation. The main works that we have to study are called the Martirio de San Mauricio, here present, el Expolio, Entierro del Conde de Orgaz y el Caballero de la Mano en el Pecho. Os digo en castellano rápidamente las características del Greco. Es el único pintor de esta época español que vamos a estudiar, aunque hay otros más. Nace en Grecia, su nombre auténtico es Doménicos Theotokopoulos, estudia en Italia, aprende secretos de los grandes maestros del Renacimiento, pero viene a vivir a Toledo, se instala para vivir en Toledo. Allí le empiezan a llamar a sus conciudadanos el Greco, porque viene de Grecia, y firma así sus obras. Característica de su pintura, figuras enlogadas, estiradas. Si veis una figura que está como apepinada, como que está achatada y estirada para arriba y para abajo, suele ser una pintura del Greco. También porque usa una paleta de colores fría. Esos colores azules, grises, verdes, mezclados, pues dan una sensación de frialdad. Lo contrario sería una paleta de colores cálidos. Si usas el rojo, el amarillo, con mucha profusión, pues tendrás una sensación más de calidez. Pero al Greco le gusta esta paleta fría. Composiciones elaboradas. Fijaros que en este cuadro están pasando muchas cosas. Aquí está San Mauricio, que le han apresado. Aquí están las legiones de Tebas, que están en su bola y con muchísima gente. Aquí está el cielo, que se ha abierto porque Mauricio pues, va a ser torturado y va a ser recibido en el cielo como un santo. O sea, hay como 3 focos de acción en la pintura, con muchísimas figuras a la vez. Por eso decimos que las composiciones son elaboradas, ¿no? Que son complejas. Es cómo ha compuesto las figuras en el cuadro. ¿Podía haber contado lo mismo con menos figuras? Podía, pero entonces sería una composición sencilla, no elaborada, no complicada. Y también te decimos que el Greco era el pintor principal de la Contrarreforma católica, que acordaros que estaba en este tiempo en marcha la Reforma protestante, Lutero, Calvino, y que la Iglesia católica convoca el Concilio de Trento para poner en marcha su propio movimiento para parar la reforma, que es la Contrarreforma católica, y que el Greco va a ser uno de los grandes pintores de esta Contrarreforma. 4 obras que vamos a estudiar, una es esta de aquí, el Martirio de San Mauricio, que lo hemos explicado un poquito. La otra va a ser el Expolio, que se entiende mejor el nombre en inglés, The Disrobing of Christ. Es Cristo que le están quitando la robe, la túnica. Eso en español se llama expoliar. Cuando quitan sus posesiones con cierta violencia, pues es el expolio, ¿no? Aquí le están quitando a Cristo su ropa. Aquí hay alguien preparando la cruz para crucificar a Cristo. María, la Virgen, está preocupada, lógicamente. Y luego vemos un montón de personajes al fondo que no son de la época de Jesucristo, que son contemporáneos. Acordaos que esto era otra característica de la pintura renacentista, que estábamos acostumbrados a ver, yo que sé, en la escuela de Atenas de Rafael, a los sabios de la antigüedad de Grecia, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, paseándose por arquitecturas que son renacentistas. Pues aquí igual, aquí tenemos estas armaduras, estos cascos, estas lanzas que se llaman alabardas, esos armamento y personajes entonces propios de la época del Greco, no de la época de Jesucristo. Y esto ya sabéis que mezclar estas arquitecturas y estos elementos contemporáneos en una escena histórica o mitológica es muy propio de la pintura del Renacimiento. Este es el retrato de los muchos que hizo el Greco, uno de sus retratos más famosos, el misterioso Caballero de la Mano en el Pecho. Y este es el entierro del Conde de Orgaz, otra composición súper compleja en la que pasan muchas cosas. Aquí se ha muerto el Conde de Orgaz y han aparecido 2 santos para llevarle a la tumba. Aquí hay un montón de personas observando la escena, contemporáneos del Greco. El Conde de Orgaz creo que murió 200 años antes de que el Greco pintara esto. ¿De acuerdo? Y aquí, y era una persona tan buena que aparecieron 2 santos para llevarle a la tumba y por supuesto el cielo se abrió para recibirle, como está contemplando este sacerdote, y el cielo se ha abierto para abrirle, con San Pedro con sus llaves, con Dios por aquí, con los santos, un montón de figuras. Insisto, ¿se podía haber contado lo mismo con menos personas? Se podía haber contado, pero al Greco le gusta hacer estas composiciones complejas, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el contenido de hoy. Ya tenemos todo lo que conforma esta unidad. Ya tenéis todos los vídeos, más la primera parte, que tenéis el PowerPoint, porque ese sí que lo vimos en clase antes de todo esto. Ya solo falta que contestéis vuestras preguntas de control en aules. First one.
How is the Arnolfini portrait able to represent transparency and detail? ¿Cómo consigue el cuadro del matrimonio Arnolfini representar la transparencia y el detalle? No me contéis la historia del espejo, contadme cómo consigue hacer lo del espejo el artista. And why the plateresco style of Spanish architecture is called that way? ¿Por qué el estilo plateresco de arquitectura española se llama así? Contestadas en Aules, si queréis hacerlo hoy lo podéis hacer hoy, ya estará abierto. Si Aules va lento, intentar conectaros una hora de menos tráfico, como puede ser después de comer, o la tarde, o primera hora de la noche, pero intentadlo y sobre todo no os agobiéis y distribuiros adecuadamente las tareas en el tiempo que tenéis, ¿vale? Que los profesores vamos a echar una mano con eso, pero tenemos que organizarnos en casa, tenemos que distribuir las tareas en los plazos. Para hacer estas preguntas de control tenéis hasta el viernes día 6. No esperéis hasta entonces porque el jueves vendrá nueva tarea, habrá otro plazo, pero bueno, si queréis ver los plazos están en la planificación que se manda por PDF. Nos vemos dentro de poco. Hasta luego.